La verdad que qué semana que hemos tenido, ¿no? Con tanto calor, se vino el verano y parece que no hay lugar para donde esconderse. Uno busca el aire acondicionado. Y creo que es el tiempo, obviamente, de Navidad, cuando uno llega a esta época del año. Uno piensa en esta temporada y creo que muchas veces vemos cómo el mundo también piensa en esta temporada. Cosas que vemos, árboles de Navidad gigantes, luces por todos lados, ¿no? Un ambiente, por así decir, festivo, centros comerciales llenos, buscando qué voy a comprar, qué voy a regalar. Eventos grandes, todo ruidoso, todo espectacular, preparándonos para esta Navidad, este fin de año. Pero yo pensaba en este tiempo acerca de la primera Navidad, que realmente esa Navidad fue todo lo contrario a lo que hoy conocemos o hoy vivimos día a día o año tras año en la Navidad. En esa época, esa noche, no había luces, no había árbol de Navidad, no había multitudes, no había shopping para ir a comprar. Solo tal vez un cielo oscuro, una noche cerrada, fría, y un pequeño pueblo en el medio de la nada, que nadie visitaba, a menos que fuera estrictamente necesario. Pero en ese lugar, Dios decidió, en ese pueblo pequeño, que iban a ser el Salvador del mundo. Y obviamente, como Salvador, no entró como un rey exigiría entrar. No entró de la forma que tal vez nosotros nos acostumbraríamos a que entrara un rey. No entró como un general que hizo temblar la tierra con todo su ejército. No entró como un conquistador, como alguien que vino a tomar un gobierno. No entró con un despliegue de poder que hiciera temblar a reyes e imperios. No entró de la manera que nosotros no hubiéramos imaginado. Y yo creo que muchas veces Él eligió, no nos damos cuenta, pero Dios eligió la forma que nosotros tal vez no hubiéramos elegido. Eligió hacerse presente en lo más pequeño. Entró como un bebé, en pañales, indefenso. Un bebé acostado en un pesebre. Un bebé que tal vez en ese tiempo muchos hubieran pasado por alto. Y sin embargo, ese pequeño niño era una señal del cielo. Porque Dios siempre ha sido y sigue siendo el Dios de las pequeñas cosas. Pensamos que Dios es el Dios de las cosas grandes, pero te invito a que reflexiones en tu vida, donde Dios ha estado en cada pequeña cosa de tu vida, donde Dios se ha manifestado. Y si hay algo que la Navidad deja claro es esto, que Dios no piensa como nosotros. Dios no tiene el corazón de la misma manera que nosotros lo tenemos. Dios no busca lo grande, lo visible, lo impresionante. Dios no llegó o dijo, este va a ser mi plan. Voy a hacer que todo el mundo se entere que mi hijo ha nacido. Voy a hacer que todas las naciones vengan a adorar a este niño. No va a quedar duda. Van a temblar la tierra, van a hacer cosas impresionantes, van a haber milagros, maravillas. Nadie va a poder decir que Él no ha nacido. Esa sería la versión mía. Si yo hubiera escrito la historia de Navidad, eso hubiera sido. Mandar a mi hijo para que muera por el mundo es una forma de decir, más vale que se den cuenta que Él ha llegado. Más vale que se den cuenta que Él ha nacido. Pero sin embargo, Dios hizo algo que no estaba tal vez en los planes de ninguno de nosotros.
Tal vez en la forma de hacerlo entendemos un poco el corazón de Dios. Belén no era una ciudad importante. Belén no era Roma, no era Jerusalén. Belén era un pueblo pequeño, polvoriento, olvidado. Esos pueblos que a veces vos mirás en el mapa y son tan chiquitas las letras que tenés que empezar a hacer zoom para poder ver dónde está. Un lugar que no aparecía en discursos de poderosos ni en los mapas del imperio, pero Dios lo eligió. Eligió esa ciudad de Belén. Y Dios no dijo, de la ciudad más grande nacerá el Salvador, sino que dijo, de la ciudad más pequeña, de ese lugar olvidado, de ese lugar que nunca nadie se hubiese imaginado. Es ahí donde toda la historia cambió. Es en ese lugar donde Dios comenzaría algo nuevo, un nuevo pacto con nosotros. Belén es la prueba de que Dios escribe historias grandes en escenarios pequeños. Y yo creo que muchas veces cuando miramos la Biblia, vemos como Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. La Biblia nos confirma una y otra vez. ¿Se acuerdan las 2 semanas que estuvimos hablando acerca de quién estuvimos hablando? Gedeón. ¿Y qué dijo Gedeón cuando encontró al ángel? Mi clan es el más insignificante de la tribu y yo soy el más chiquito de todos. Cuando Dios escogió a David, fue el menor de los hermanos, el más chiquito, el menos pensado. Cuando escogió a María, María no era una persona conocida, era una joven desconocida en Nazaret. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, no fue buscando a los más conocidos, sino que fue y llamó a pescadores a que vengan y dejen sus redes y lo empiecen a seguir. No fueron personas conocidas, influencers de la época. Eran tal vez nadie que nadie conocía, que nadie se hubiera detenido a hablar ni siquiera con ellos, ni a preguntarle la hora o cómo estaba el día. Pero sin embargo Dios usó a aquellos que estaban desapercibidos en la historia. Y Pablo lo resume en 1 Corintios, donde dice, lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Eso es lo que Dios buscó. Es lo que Él eligió. Y Belén es el símbolo de esa elección que Dios repite a lo largo de la historia. Belén nos enseña algo profundo, que mientras el mundo mira el tamaño y la importancia, Dios mira el propósito y el corazón. Dios no se fija en las cosas externas. Dios no se fija cuán grande, cuán conocido, cuánta capacidad. Dios se fija en esos corazones y en esas situaciones donde Él puede obrar, donde alguien ha sido tal vez insignificante, al igual que este Belén. Yo creo que muchos de nosotros, al igual que Belén, muchas veces nos sentimos insignificantes. Muchas veces nos sentimos que somos pequeños, que somos ignorados, que no tenemos valor, que somos desapercibidos frente al mundo. Y muchas veces pensamos que pasamos desapercibidos delante de Dios. Pero Dios dice de alguna forma, de ahí, de ese lugar pequeño, de ese lugar olvidado, de ese lugar en que muchos no saben su nombre,
de ese lugar donde nadie planea sus vacaciones, de ese lugar que ni siquiera figura en los mapas. De ahí, de ese lugar, yo voy a hacer algo. Y en nosotros, en nuestra vida, muchas veces nos sentimos olvidados. Y yo creo que la historia de Navidad es que, a pesar de que nos sentimos olvidados, rotos, nos sentimos ignorados, sin valor, insignificantes, la historia de la Navidad es que Dios puede hacer algo con vos. Y Dios no ha terminado con tu vida. Y vos decís, pero eso es una frase hecha, parece frase hecha. Pero cuando mirás la historia de la Navidad y entendés que Jesús era Dios, y dice la palabra que se despojó a sí mismo, dejó de ser Dios por un tiempo, vino a la tierra, se hizo hombre, sufrió en una cruz, entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Si no tuvieses el valor que Dios ve en vos, vos pensás que hubiera mandado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Vos pensás que si fueses el olvidado, Él no hubiera muerto por vos. Él vino a pagar por nuestros pecados, a decirnos, vos no estás olvidado. Podrás tal vez pensar que pasás desapercibido, pero la palabra dice que yo conozco, dice Dios, tengo contados todos tus cabellos. Te conozco por nombre, sé quién sos y no me he olvidado de ti. Belén nos recuerda que Dios no necesita grandes cosas, porque Él es grande. Él se glorifica a través de nosotros. Su poder se perfecciona, dice la palabra, en nuestra debilidad. No en nuestra grandeza, no en nuestro poderío, en que como somos débiles y Dios es poderoso y fuerte, su poder se manifiesta a través de nuestra debilidad, a través de nuestras faltas, a través de lo que no tenemos. Cuando Dios entra en la historia de tal vez un insignificante como vos o como yo, y Dios obra, cosas grandes suceden. Cosas espectaculares suceden. Cosas que nunca te imaginaste. Y la palabra dice, cosas que ojo no vio y oído oyó. Son las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Cuando Dios entra en un corazón roto, ese corazón, al igual que ese pesebre sucio, maloliente, se convierte en un pesebre donde Cristo puede nacer, donde Él se manifiesta en tu vida. No importa si te sentís pequeño, si te sentís débil. No importa si sos ignorado, sin valor, sin identidad. Dios no te descarta, Dios no te ignora, Dios no se olvida de vos. Dios no te está buscando precisamente por lo grande que sos. Está buscando por el corazón que tenés. Ese corazón que lo ama y quiere más de Él. Y quiere ser cambiado y transformado por Él. Belén no tenía nada para ofrecer. Yo no tengo nada para ofrecerle a Dios. Yo no tengo nada para ofrecerle. Él es el rey del oro y de la plata. No puedo darle ni dinero, no puedo darle nada. No tengo nada para ofrecerle a Él. Pero sin embargo, Él se acerca a cada uno de nosotros. El establo, dice Lucas 2, dice, y mientras estaban allí, esto es María y José, estando en Belén, allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Un lugar humilde, con carencias. Es el lugar donde Jesús nace. Un lugar maloliente, sin lujos. Él podría haber nacido en un palacio. Él podría haber nacido
en una ciudad importante, pero sin embargo nació en una ciudad olvidada, en un lugar olvidado. Y dice el versículo 8, dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar el rebaño, y sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, pero el ángel le dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todos el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Si vos hubieras escrito la historia de Navidad, ¿a quién hubieras puesto de testigos? Tal vez a gente influyente, a gente importante, gente que vaya y lo publique en los diarios. Pero sin embargo, Dios se presenta y a los primeros evangelistas que agarra es a unos pastores que estaban cuidando unas ovejas. Era el trabajo más bajo en la sociedad, estar cuidando las ovejas. Pero sin embargo, esos pastores, ese grupo sencillo, ese grupo humilde, es al cual Dios va y se le presenta a través de su ángel y le dice, hoy ha nacido un Salvador. Aquellos que eran olvidados, aquellos que estaban en el campo, en las afueras de la ciudad, esos que se pensaron que nunca se podrían realizar porque no hubieran salido nunca de pastores. Dios los usó con un plan y un propósito de ser los primeros evangelistas, de llevar la buena nueva de que Cristo ha nacido, el Mesías ha llegado. Dios los eligió. Y Él vino. Yo me preguntaba por quién vino Jesús. Porque creo que muchas veces pensamos, sí, vino por todo el mundo. Pero hay un detalle que me encanta de la historia de Jesús. Jesús vino por los que no valen. Jesús no vino por el rico. Jesús no vino por el poderoso. Jesús vino por los pobres, por los humildes. Y en esa época, obviamente, había una diferencia muy grande socialmente. No era como ahora. Los ricos eran ricos. Tenían mucho dinero, eran los dueños de las tierras. Los poderosos eran los monarcas. Tenían los religiosos de la época que también tenían su poder para ir para un lado o para otro los gobiernos. Y después estaba el pueblo, los pobres. Aquellos que habían sido olvidados, aquellos que no aspiraban a nada, aquellos que no tenían posibilidad de progresar, aquellos que si nacías pescador, hijo de pescador, ibas a seguir siendo pescador el resto de tu vida y tus hijos van a ser pescadores y tus bisnietos y tus tataranietos, todos pescadores. Porque era lo que se acostumbraba en esa época. No había forma de salir adelante. No era que uno decía, bueno, voy a poner un plan, voy a mandar a mis hijos a la universidad, vamos a hacer un proyecto, un emprendimiento en una empresa, y vamos a hacer una empresa familiar. No existían esas cosas. Y de alguna forma en la época de Jesús, la gente común no valía mucho. Pero es aquellos con los que Jesús pasaba más tiempo. Sí pasó con los recaudadores de impuestos, sí fue a visitar, sí, pero su tiempo lo pasaba entre medio de la gente, caminando entre medio de ellos. Y Jesús vino a ellos. Y dice Lucas 4:18, que está citando a Isaías, dice, el Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. Y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús no vino a ver a los grandes del mundo, no vino a ver los reyes, no vino a ver los poderosos, vino a ver a aquellos que se sentían olvidados, aquellos que estaban cautivos, aquellos que estaban oprimidos, aquellos que dijeron, ya no hay más nada para mí, ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza en mi vida.
Y acá es donde la historia se pone un poquito rara, porque la historia deja de ser historia y se vuelve algo también personal. Porque Jesús vino a este mundo por los perdidos, por los cautivos, o sea que vino por vos y por mí. Aquellos que nos sentimos perdidos, aquellos que nos sentimos dejados de lado, aquellos que nos sentimos invisibles, aquellos que tenemos dolor en el corazón, aquellos que sentimos que nuestro corazón está roto, aquellos que pensamos que estamos solos, que no contamos con nadie, aquellos que pensamos que no nos entienden, aquellos que pensamos que no tenemos oportunidades, que ya no hay esperanza. Jesús vino por los pequeños y en esos pequeños estamos vos y estamos yo. Es por eso que Él vino a este mundo. Y quizás muchas veces nos hemos sentido como la gente de esa época, ignorados, dejados de lado, descartados. Pero Jesús nos vuelve a recordar en Lucas 19:10 por qué Él vino. Y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para eso, Él vino para salvar, Él no vino para juzgar. Y es por eso cuando se acuerdan la escena donde Jesús está ahí y aparecen y le traen a la mujer adulta y le dicen, bueno, vamos a tirarle piedrazos. Y Jesús dice, para, el que tire la piedra, el primero que tire la piedra que sea el que esté libre de pecado. Y la mira a la mujer después que se van todos porque nadie estaba libre de pecado y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Él vino a salvar al mundo. No vino a condenarlo. La próxima vez que vuelva, Él sí va a venir a condenar, a hacer juicio. Pero la primera vez fue a darnos gracia, a darnos misericordia, a darnos salvación, a darnos esperanza, a decirnos que no estamos olvidados, que somos conocidos por nuestro Padre Celestial. Él vino a decirnos que aquellos que nos sentíamos sin identidad, tenemos una identidad en Cristo. Aquellos que nos sentíamos solos, nos enteramos que de repente somos de la familia de Cristo. Y tenemos un Padre y Él nos llama hijos. Y Él nos adoptó y nos llevó a la casa y dice que está arreglando la casa cuando lleguemos a la eternidad. Y muchas veces nos hemos sentido solos, pero no hemos entendido tal vez por qué Él vino. Si Él vino una vez para traernos salvación, para traernos esperanza, para traernos el mensaje de salvación. Lo pequeño en las manos de Dios pareciera que nunca es insignificante. En las manos de Dios, un pueblo pequeño se convierte en el lugar donde nace un rey. Un establo se convierte en el trono del Señor. Unos pastorcitos que estaban ahí, Dios los convierte en los primeros evangelistas que salen a predicar la palabra. Y Dios no necesita grandeza, sino que necesita corazones que se quieran humillar frente a Él y ser usados por Él. Dios se mueve en los detalles que parecen insignificantes. Y muchas veces queremos ver, como decía, las cosas grandes de Dios. Queremos ver lo espectacular de Dios. Pero yo creo que muchas veces eso es como querer mirar los fuegos artificiales. Porque si miras tu vida y yo analizo mi vida, yo veo a Dios en las cosas pequeñas. Tal vez en conversaciones con alguien al que Él me ha retado y me ha dicho, hey, ¿por qué haces esto? Y volver al camino del Señor. En haber tal vez orado sin ganas 10 segundos por algo y que Dios responde tu oración. Y vos te quedás sorprendido y decís, Dios respondió esa oración. No fue ni con intención, muchas veces tal vez no fue con fe, pero Dios la respondió. Tal vez fue
una palabra suave, un abrazo cuando más lo necesitaste de un hermano o un amigo, que te dio un abrazo y vos sentiste el abrazo de Dios a través de esa persona, que te dijo va a estar todo bien, yo estoy acá, yo estoy en control. En un pensamiento que tal vez te trajo paz, en una palabra que de repente, estando dormido, Dios te habló y te despertaste y recibiste esa palabra que Dios te dio y te dio consuelo, te dio paz en medio de esa situación. Dios sigue siendo Dios en las pequeñas cosas. Muchas veces nos damos cuenta que Dios obra en esas cosas. Porque a veces quedamos esperando las cosas grandes que Dios va a hacer y nos perdemos las cosas pequeñas que Él está haciendo. Dios usa lo pequeño para revelar lo eterno. Mirá la historia de la Biblia, mirá lo que Dios hizo. Dios agarró a un hombre y le dijo, andá y sacá a mi pueblo de Egipto. ¿Y qué voy a usar? El palo de escoba que tenés. Con eso vas a hacer milagros y maravillas. Si Dios te dijera en tu casa, agarrá el palo de escoba que vas a hacer milagros y maravillas, ¿vos qué le dirías? Con ese palo de escoba vas a abrir el mar y va a pasar todo el pueblo y no se va a mojar. Me hubiera dicho, no, yo quiero uno de oro con diamantes por lo menos para que se vea que es algo poderoso. Y Dios te dice, no son las cosas chicas. Usó a ese hombre para abrir el mar. Usó a un muchacho con una piedra y una honda para matar a un gigante. Y traer victoria sobre un ejército que no se animaba a pelear. Con 5 panes y 2 peces, dice la palabra, que un niño los entregó y Jesús dio de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Con cosas pequeñas que muchas veces pensamos que son insignificantes, Dios hizo milagros. Cuando mirás tu vida pensás que lo que tenés en tu mano es insignificante y Dios te dice, no es insignificante. Si estás dispuesto a darlo, si estás dispuesto a dejarte usar, si estás dispuesto a que yo trabaje en vos y haga la obra en vos, eso insignificante se convierte en algo grande. Dios abre caminos, Dios prepara encuentros. Dios no necesita, como dije, cosas grandes, solamente busca esos corazones que quieran ser usados, que quieran ser transformados. Me extrañaba un poco en esta historia y me acordaba de un villancico que hoy no cantamos, pero es conocido, así que que dice, noche de paz, noche de amor, todo duermen derredor. ¿Sí? Y ahí hasta ahí me acordé. Pero me llamaba la atención algo de ese villancico, que es todo duerme en derredor. Belén dormía, el mundo dormía. El dueño de la posada que le dijo no hay más lugar y le dijo hay un pesebre, vayan ahí, también dormía. Y mientras todos dormían, Jesús entraba al mundo. Y yo me quedé pensando en esto de todo duerme en derredor. Porque creo que en una ciudad apagada, un mundo distraído, una humanidad dormida, hay muchos hoy en día que se pierden lo que Dios está haciendo en sus vidas. Lo que Dios está haciendo en su situación. Mientras la humanidad duerme, mientras la humanidad descansa, mientras muchos de nosotros dormimos y descansamos, Dios está cumpliendo promesas. Dios está trabajando, aunque no lo vemos.
Dios está cambiándolo todo. Porque Dios no descansa, Dios no se duerme. Y el Salmo 121:4 dice, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que me he quedado trabajando hasta tarde o me he levantado muy temprano a trabajar. Y obviamente trabajo de escritorio es un poco difícil porque uno está haciendo cosas del escritorio y hay veces que uno empieza a bajar la cabeza y te quedas así como que dormido. Y la palabra dice que no se adormecerá ni se dormirá. Uno puede estar adormecido y no saber lo que está sucediendo. Y uno puede estar dormido y no saber lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces yo he escuchado a gente que va manejando y de repente se quedan dormidos porque están cansados? Y te dicen, es un microsegundo. Y vos de repente estás acá y haces así, abrís los ojos y llegaste a la esquina y decís, ¿cómo llegué tan rápido a la esquina? Te adormeciste. No es que te echaste a dormir, de repente bajaste los ojos y te diste cuenta que había pasado algo. Y la palabra dice que Dios no se adormece ni se duerme. Mientras vos dormís, Dios obra. Mientras vos descansás, Dios mueve piezas, Dios abre caminos, Dios cambia situaciones, Dios da oportunidades, Dios cumple promesas. Dios pelea batallas que ni siquiera sabías que existían. Y el problema no es que Dios no obre, es que muchas veces estamos dormidos espiritualmente. Y creo que no va solo al mundo, va también muchas veces a nosotros. Como iglesia, muchas veces en general la iglesia está dormida. Pasan cosas, situaciones y la iglesia es como que no responde, es como que está media dormida, como no dormida totalmente, pero tal vez cabeceando, porque no se da cuenta de lo que está pasando espiritualmente en el mundo. No responde de la forma que tendría que responder. No responde diciendo, vamos a hacer cadena de oración, vamos a orar por la conversión del mundo, vamos a orar por las guerras que están sucediendo. Es como que, sí, una guerra más. Pasó algo, viste lo que pasó, qué tragedia. Pero la iglesia está dormida. Belén no rechazó a Jesús. Belén simplemente no se dio cuenta que Jesús nació. Belén no se dio cuenta y el mesero que estaba durmiendo arriba tampoco. Dios puede estar moviéndose en tu casa, en tu familia, y vos tal vez estás dormido. Dios puede estar abriendo puertas que ni siquiera te has dado cuenta porque todavía estás dormido espiritualmente. Dios puede estar hablándote y vos estar tan dormido que no tenés tiempo para abrir los ojos y escuchar lo que Dios te quiere decir. Dios puede estar acercándose y vos lejos, distraído y como anestesiado de lo que Dios te pueda decir. Belén no rechazó a Jesús, como le decía, simplemente no se dio cuenta. La Biblia dice, que lo leímos hace un minuto, dice que no había lugar para Jesús. No había lugar. ¿Por qué? Porque tal vez estaban ocupados, estaban dormidos, estaban haciendo cosas más importantes. Yo creo que muchas veces en nuestra vida espiritual nos perdemos lo que Dios quiere hacer. Pablo lo dice en Efesios, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Cuando te levantes de entre los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Dormir espiritualmente es peligroso porque te perdés lo que Dios está haciendo. No estás sensible cuando Dios te habla porque estás dormido.
Te acostumbras a ser insensible a su voz. Te acostumbras a vivir sin el fuego del Espíritu Santo. Te acostumbras a ser indiferente a lo eterno. Te da lo mismo elegir una cosa que otra, porque no te ves la implicación de que significa tomar una mala decisión. Tomar decisiones y bueno, después veremos. Después Dios lo arregla. Y realmente no tomamos esa decisión que sea con una vista eterna. Dejamos de esperar milagros, dejamos de escuchar a Dios. Dormimos espiritualmente, pero dormir espiritualmente no es descansar. Es lo que decía recién la palabra. Levántate de los muertos. Y dormir espiritualmente es dejarse morir espiritualmente. Dejarse morir lentamente. Ellos tenían un Salvador a metros de distancia y no lo sabían. Nosotros muchas veces tenemos a Cristo a nuestro lado y no sabemos que Él está caminando con nosotros. No nos damos cuenta que Él está a nuestro lado. Podemos estar tan ocupados, tan heridos, tan distraídos, tan cansados de no percibir que Dios se está moviendo en nuestra vida. Que Dios está respondiendo tu oración. Y no nos hemos dado cuenta. Porque estamos dormidos al Espíritu Santo, estamos dormidos a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está manifestando. Por eso Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está a la puerta. ¿No te ha pasado que hay alguien en la puerta, está golpeando, te tocan timbre y vos durmiendo tranquilamente? Bueno, Él está a la puerta. Y Él llama. Él está cerca, Él está obrando. Y la pregunta es si estamos despiertos para poder abrirle. Si estamos despiertos para recibirle. Si estamos expectantes de que Él venga. Porque a muchos los agarra de sorpresa. Ahora, cuando uno está expectante de que alguien venga, de que alguien pase tiempo con vos, de que compartas algo con esa persona, de pasar tiempo juntos, uno está expectante. Uno no se quiere dormir, uno prepara todo, prepara el ambiente, prepara el lugar, prepara su corazón espiritualmente, prepara sus oídos, sus ojos espirituales, se baña y los lava con colirio para que estén puros frente a la presencia de Dios, espiritualmente hablando. Porque uno se prepara para la que presencia de Dios venga, porque quiere pasar tiempo con Él, quiere buscar su presencia. La Navidad más grande está en los detalles más pequeños. Porque yo creo que la Navidad muchas veces pensamos en las cosas grandes y nos perdemos las cosas pequeñas que Dios fue haciendo, que fue dejando, que Dios colocó en la historia de este nacimiento. Hoy escuchamos que en muchos lugares se hacen los espectáculos de Navidad y como si la Navidad fuese un espectáculo. Y la Navidad no fue nada de espectáculo. Fue el paso que Dios dio para acercarse a la humanidad. Para que podamos ser llamados sus hijos. Para que podamos tener una relación cercana, personal con Él. La Navidad es una invitación a dejar de correr, a dejar de escondernos, a realmente ver y escuchar y mirar cómo Dios se está manifestando, cómo Dios se está moviendo en tu vida. Estar expectantes por lo que Dios va a hacer próximamente en tu vida. En analizar tu corazón y estar atento a todas las cosas que Dios está haciendo, tan pequeñas que a veces parecen imperceptibles. Pero después de repente parece que llega un día que decís, eso que pasó lo hizo Dios, y eso también, y eso también. Porque te perdiste lo que Dios estaba haciendo. Porque tal vez has estado durmiendo en vez de estar buscándolo a Dios. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo.
Y quiero invitar al grupo de música, si puede pasar. Jesús está llamando no a los perfectos, no a los poderosos, no a los que tienen todo resuelto. Jesús está llamando a aquellos que se sienten pequeños, a aquellos que están rotos, a aquellos que se sienten valor, que se sienten perdidos, que se sienten sin identidad, que no se consideran dignos de ser usados, dignos de ser llamados, a los que se sienten vacíos. Y Belén no era un lugar especial hasta que nació Jesús, hasta que Jesús llegó a ese lugar. Y en nuestra vida no hay nada especial hasta que Jesús llega a nuestras vidas, hasta que le damos lugar para que Él nazca en nuestros corazones. Tu vida capaz no se sienta especial, pero no es acerca de tu vida que sea especial, es acerca de quién está naciendo, de quién está habitando en tu corazón, de a quién estás poniendo como centro de tu vida en este tiempo. Eso es lo que hace especial lo que va a pasar en tu vida. Esa cosa tan pequeña que uno puede decir, bueno, pero es Jesús nada más. Si Él es todo, Él puede hacer una diferencia en tu vida. Si Jesús entra hoy, tu vida se convierte como ese Belén, el lugar donde Jesús va a habitar, donde Jesús va a nacer, donde lo que pasaba desapercibido, hoy es percibido. Lo que pasaba como anónimo, hoy es conocido para vos y para Dios. Ese pesebre tan sucio, improvisado, Jesús no tiene problemas en nacer en ese lugar. Y muchas veces miramos nuestro corazón y lo vemos sucio, lleno de pecado, herido, roto. Nos sentimos que no somos dignos de que Él entre a nuestra vida. Y he escuchado muchos diciendo, ¿sabes qué? El día que arregle todos mis problemas voy a volver a Cristo. Cristo no dijo, bueno, yo antes de nacer que me limpien el lugar, que pongan camas dobles, que pongan un bar, que pongan esto, que pongan pileta. Si directamente Él nació en ese lugar, con todos sus errores, con toda su suciedad, con toda su inmundicia. Y hoy quiere nacer en el corazón de aquellos que se sienten sucios, inmundos, incapaces de ser amados, que piensan que se han quedado cortos porque nadie los ha de aceptar. Hoy Cristo te dice, Él quiere nacer en tu corazón. Él quiere entrar en tu corazón, habitar, cambiar tu situación, cambiar tu corazón, darte una esperanza, darte un motivo, darte algo que vos nunca has tenido. Es el amor que un padre puede tener por su hijo. Ese amor que uno no entiende muchas veces. Un padre perfecto que solamente nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Quiere amarnos con un amor que no entendemos. Y es ese lugar que nos sentimos tan sucio como nuestro corazón. Dios dice, ahí quiero habitar. Déjame entrar, déjame que yo cambie todo. No podés limpiarlo bajo tus propios medios. No podés sanar tu corazón bajo tus propias circunstancias. Deja que yo venga, que yo cambie tu corazón. Él no espera que limpies tu corazón. Él entra y lo transforma. Él entra y lo cambia. Y yo creo que es el tiempo, no es mañana, no es cuando estemos mejor, no es cuando nos sentamos mejor, no es cuando arregles tu vida, sino el tiempo es hoy. Segunda de Corintios 6:2 dice, hoy es el día de salvación. No mañana, no el mes que viene, no la semana que viene, es hoy.
De que puedas venir a Cristo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mi corazón así está, roto, con odio, con resentimiento, con angustia, con lo que tengo. Y sé que no soy digno de que, como decía ese centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Pero sé que si vos venís hay algo que vas a hacer. Mi corazón va a ser cambiado. Este no es el momento solamente para aquellos que no conocen a Cristo. Creo que es el momento para cada uno de nosotros de realmente mirar nuestro corazón. Hacer un análisis de nuestro corazón y saber que tal vez en el camino nos quedamos dormidos. Tal vez nos perdimos el nacimiento de Jesús, espiritualmente hablando. Tal vez no nos dimos cuenta que Jesús estaba obrando en nuestra vida y todavía le estamos preguntando, Jesús, ¿por qué no has obrado? Y Jesús te dice, ya he obrado, ya he trabajado. Solamente tú no lo has visto, tú no te has dado cuenta lo que estoy haciendo en tu corazón. Yo estoy en el mismo lugar, dice el Señor, a tu lado, porque tú me aceptaste y dijiste que querías caminar conmigo. Yo no me he apartado. Tal vez te quedaste dormido, tal vez te quedaste atrasado, pero Él está a tu lado. Es también para esos que lo conocieron y se han quedado dormidos. Para los que alguna vez ardieron y hoy ya no sienten ese fuego, esa pasión en su corazón. Para los que alguna vez estaban en la presencia de Dios y hoy es rutina. Oran por rutina, leen la palabra por rutina. Vienen a la iglesia por una rutina. Pero ya no hay presencia. No hay algo que arde en tu corazón. Para los que alguna vez caminaron cerca y hoy caminan lejos, distraídos, cansados. Yo creo que hay gente que está perdida, pero hay gente que tal vez no está perdida, pero está dormida. Necesita despertarse. Necesita despertarse. Y un corazón dormido también necesita un Salvador. Necesita entender que Cristo vive, que vino con un propósito y que tal vez estamos dormidos en ciertas áreas de nuestra vida, pero es tiempo de despertar, tiempo de anhelar su presencia, de buscarlo íntimamente, de buscarlo con fervor, de buscarlo como dice la palabra, como si fuese tu primer amor. Acordate la primera vez que te enamoraste de una persona. ¿Cómo buscaste a esa persona? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le podía regalar? ¿A dónde la podías llevar? ¿Qué le podía gustar? ¿Qué le podía agradar? Querías pasar tiempo con esa persona. Querías disfrutar del tiempo juntos. Ese es el amor que tenés por Dios en este momento. De querer pasar tiempo en su presencia. De hacer su voluntad. La Biblia lo dice de una manera así. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Volver a ese primer amor. Volver a buscarlo a Él. Este es un momento, no para uno, para dos, creo que es para todos. Es que realmente mirar la Navidad como ese tiempo donde Jesús nació, vino a este lugar y muchos se lo perdieron. Muchos no quisieron saber si había un Mesías. Muchos estaban esperando el Mesías y no lo vieron hasta tiempo después. Y muchos esperaron el Mesías y todavía lo siguen esperando. Porque totalmente se perdieron el milagro de Dios, el cumplimiento de una promesa de Dios. Que en este tiempo no te quedes dormido. Este es el tiempo de mirar a Belén como ese pesebre, mirar a Belén como tu corazón. ¿Estás listo para recibir al Salvador? ¿Estás durmiendo en este tiempo o te has dado cuenta que Él está? Yo creo que este tiempo es un tiempo de reflexión y es por eso que lo recordamos, no es porque celebramos el cumpleaños de Jesús, sino que es el momento donde reflexionamos acerca de el Dios, el creador del universo,
se hizo hombre por mí y por vos. Para que tengamos salvación. Para que no nos perdamos lujo de detalle de las cosas que Él va a hacer en tu vida. Para que no te pierdas los detalles pequeños del gran tapiz que tiene Dios acerca de tu vida. De cada punto que Dios hace a través de ese tapiz en tu vida. Y va dándole forma a lo que Él está creando. Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes, yo lo sé. Pero muchas veces nos perdemos las cosas pequeñas que Dios hace. A veces queremos ver el edificio terminado y Dios te dice, primero busca los clavos y el martillo. Porque sin eso no vas a construir nada. Pero yo quiero el edificio y Dios te dice, no, focalízate en lo pequeño que estoy haciendo. En perdonar. En amar a tu prójimo. En ser obediente. Empecemos por los básicos. Y yo te aseguro que Él va a hacer casi grandes cosas en tu vida. En esas pequeñas cosas es cuando vemos la fidelidad de Dios. En esas pequeñas cosas es cuando vemos su poder. En esas pequeñas cosas es cuando vemos cómo Él obra, cómo nos cambia y nos transforma. Y yo sé que muchas veces te vas a sentir que no sos digno de Él. Porque cuando uno se acerca más a Dios, uno se da cuenta cuán sucio tal vez está. Cuán imperfecto uno es frente a un Dios perfecto. Pero Dios no mira lo que tenés para darle, porque como les decía hace un rato, vos no tenés más nada para darle. Dios solamente quiere tu fidelidad, quiere tu obediencia. Quiere el corazón que lo quiera servir y agradarlo y darle toda la gloria y toda la honra a Él. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.